Tercer bloque aquí en Bajo la Lupa de Gallup, en esta charla de amigos con Gabriel Fernández. Te decía, hay una campaña de persecución contra los musulmanes en Argentina, algo que hace mucho tiempo no se ve. Hay una represión generalizada sobre los pibes, sobre las zonas más humildes. Así ha Hay pasado. persecución sobre sectores disidentes políticamente y especialmente sobre los musulmanes. Esto me parece grave, en principio, con la sola descripción de los sucesos. Ahora, ¿Es aislado no, o yo tienen creo una coordinación? van por la política. Esto nace en Estados Unidos hace bastante tiempo, destruyó la vida interna norteamericana. El esquema más o menos sería así. Nixon anula la salud pública, ¿no? Porque está con las corporaciones privadas. Entonces aparece un sanitarista y dice, yo no estoy de acuerdo porque tendría que haber salud pública. Entonces aparece alguien que le dice, ¿usted no será comunista? Entonces la discusión se corre de eje. Nadie discute del tema de salud pública, sino que el tipo que planteó un programa alternativo se la pasa explicando que no es comunista, pidiendo disculpas. Ahora es con el terrorismo, ahora es con Kirchner, ¿no? ¿Sos ladrón? ¿No sos ladrón? Entonces, te la pasás explicando que el tipo no es planero, o que el tipo no es terrorista, o que el tipo no es corrupto, o que el tipo no es ñoqui, en lugar de decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del plan de ajuste o no estamos hablando? ¿Estamos hablando de los despidos o no estamos hablando de los despidos? ¿Estamos hablando de construir un país distinto, de alinearnos internacionalmente con quien debemos alinearnos? ¿Estamos hablando de entrega del país? Claro, o no. No, estamos hablando de si vos sos terrorista o no. ¿Entendés? Es un modo de dejar de lado la política. En Estados Unidos ganaron. En Estados Unidos vota el 25% de la sociedad. Sí. Y el resto dice, bueno, la política es muy complicada, nos genera mucho problema, que se haga cargo el Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado gobierna. Es un gobierno con delivery, vamos a decirlo así. Lo hacen otros, sí. Sí. Y el Departamento de Estado está tomado por asalto por los capitales financieros. Y por eso sobran millones de tipos en Estados Unidos, por eso hay tanto desempleo, por eso hay tanta miseria y tanta locura, ¿no? Por eso hay tanto crimen. Una terrible, ¿no? Claro. Esos episodios que pasan de 20, 30 muertos de un solo... Es una locura muy propia de los norteamericanos, lo demuestra Michael Moore en sus películas. Sí, sí. Aquí quieren generar esa misma instancia. Y creo que camino, ¿no? La persecución sobre un sector y endilgarle algo que no se puede corroborar, como lo hacen con los musulmanes en la Argentina, es un modo de evitar las grandes discusiones y de culpabilizar a un sector por hacer cosas que en realidad no hace. Entonces toda esta relación de maltrato, de persecución, pero ya inaudita, que mucho tiene que ver los medios. Los medios son la herramienta fundamental que están imponiendo cambio de paradigma en la sociedad. A nivel política internacional, por eso valoro mucho el trabajo que se viene realizando aquí, eso también incide en la mirada interior. ¿A qué nivel? Se está reposicionando a través de los grandes medios un hemisferio norte que está en baja. Claro. Acá sigue siendo como modelo a seguir una Europa que está quebrada. Rancia, totalmente caduca. Trasladando sus riquezas al agujero negro del capital financiero para el salvataje de los bancos desde Lehman para acá, desde la crisis. Y Estados Unidos no remonta, no logra remontar. Es que no va a poder remontar. Tiene dificultades muy serias estructurales. Totalmente. Mientras tanto, Irán, China, Rusia crecen, apuestan capital productivo, inversión, participación democrática, contención social, no dejar a la gente tirada por allí. Un poco la vieja receta es esa. Claro, es la tercera posición. Claro, es la vieja receta. Aquí. Bueno, al no informar sobre eso, los modelos internos parecen ser para mucha gente, y bueno, lo que hay que hacer para andar bien es ser así como el norte, y el norte se está cayendo, pero nadie se los cuenta. Por eso es importante el desarrollo de medios. Nosotros en La Señal hacemos mucho énfasis en eso, que hablen de política internacional de manera genuina, que informen lo que está pasando. Bueno, eso fue una de las claves para el ingreso mío, por ejemplo, en Radiográfica, ¿no? Hablando con Carlos Aira. Claro, es central. Que de paso, ya que estamos acá, le mando un abrazo enorme a él, a Manu Rivas, a Negro Borgen, que hace Groenlandia, que
Negro, este saludo es del corazón para vos. Vos que te quejás que nunca te nombro o que no te vendo el programa en la radio, ahora te lo estoy vendiendo. Escuchen Groenlandia en Radiográfica los viernes por la noche, después bajo la lupa de Gallo Radio. El esfuerzo que nosotros hacemos para que esto se dé a conocer, para que se sepa, por ejemplo, que en la política internacional, en la geopolítica, las cosas no son como te las cuentan, claro. Que hay una realidad que está totalmente oculta y cuáles son las verdaderas razones. Hay cosas que son tan obvias, que parece ridículo explicarlas, pero tenés que explicarlas porque la gente está creyendo aún más las ridiculeces que las cuestiones coherentes. La Organización para la Cooperación de Shanghái, cuando uno ve el bloque ruso-soviético, ruso-chino, interesante porque se mantienen en ambos casos las tradiciones históricas de aglutinamiento territorial. Asia Central, con las naciones aliadas, la presencia de Irán, la llegada de India y de Pakistán, es más importante que el PBI de muchas de las grandes potencias que creen regir el mundo. Totalmente. No, pero aparte hay una cuestión que la gente no se quiere dar cuenta. Estados Unidos está quebrada económicamente. Sí, los papeles, pues no son otra cosa que papeles. Ni siquiera podemos decir que hay metálico o algo por el estilo. Los papeles de la deuda de los Estados Unidos los tiene China. Que Estados Unidos hizo la misma maniobra en otro momento con Japón, que así fue como Japón se quedó con Estudio Universal, con varias empresas cinematográficas, con medio Hollywood se quedó. Igualmente, como Japón está colonizado culturalmente por Estados Unidos. Hay de acuerdo, claro. No, pero aparte está colonizado culturalmente. Japón lamentablemente perdió esa tradición milenaria para que el pragmatismo norteamericano les gane la cabeza. Entonces no tienen demasiados problemas de ideologías ahí y siguen transmitiendo lo mismo, es decir, lo que ellos diseñaron transmitir a las sociedades. El otro día me habían invitado a un programa para tratar el tema de la ventana de Overton. ¿Sabes el tema de la ventana de Overton? Sí. Bueno, es convertir en imposible algo que es totalmente imposible. Como por ejemplo, una creencia, convertirla a tal punto que vos nunca pensás que esa creencia va a cuajar en la gente. El canibalismo, por ejemplo. Dicen como la tendencia más extrema. Claro. ¿No? Pero es interesante ver hoy, en la sociedad argentina, vamos a pensarlo acá en la sociedad argentina, el nivel de relativismo que hay. Todo este andamiaje del que venís hablando está sostenido por la emisión de billetes sin valor. El dólar tiene valor a punta de pistola, es decir, yo imprimo esta cantidad de billetes, decí que valen. Entonces, vos qué tenés, Chávez lo agitó en público y dijo, tenemos productos muy valiosos todos nosotros, América Latina tiene productos primarios de primer nivel y nos lo pagan con billetes sin valor. Claro, porque no tiene respaldo. Dame tu petróleo y yo te pago con este papelito. Es como imprimir en casa lo que necesita. El viejo sueño, imprimir en casa lo que necesitamos ganar para poder adquirir. Eso es lo que hace Estados Unidos. Y es interesante señalarlo porque los liberales martirizan a los gobiernos nacional populares diciéndole que emiten, diciéndole que carecen de reservas, diciéndole que exageran en el gasto público, todo al revés de lo que efectivamente hace Estados Unidos para mantenerse, reitero, a punta de pistola al frente del mercado económico. Porque esa es la realidad que hay que contarle a la gente. O utilizás el dólar, o te invado, o te arruino. Pero, ¿qué es el dólar? No es nada más, como decís vos, un papel pintado. Porque si nos remitimos al dólar del principio del siglo XX, bueno, tenía un respaldo en oro. Sí, seguro. Además después, hubo una balanza de la producción. Claro, después tenía un respaldo en plata. Más o menos, qué sé yo. Tiene un respaldo. Y Roosevelt lo puso en marcha ese país, y por eso lo condenan a Roosevelt, porque era el capital productivo en detrimento de la renta parasitaria. Y de la especulación. Claro, y lo han matado propagandísticamente a Roosevelt, como si fuera un dictador, un nazi,
en la misma propaganda norteamericana para deteriorar su propio mercado interno. Y después hablan que al argentino no le gusta laburar. Y al yanqui le gusta laburar, al yanqui no le gusta laburar. Le gusta especular con la plata y hacer plata con la plata. Ahora, la contradicción realmente la tenemos nosotros acá también en la Argentina. Y justamente veníamos hablando de esto, no me acuerdo ahora con quién. Sí, ayer mismo lo veníamos hablando con amigos. Un país que se jacta de ser productor de alimentos y que tiene para alimentar a 400 millones de personas. ¿Por qué muertos de hambre en Argentina? La concentración es injusta, pero además está asentada en la ausencia de valor agregado a los productos para mejorar su comercialización, por lo tanto generar más empleo que el primario que da lugar para un casero y alguien que cuide el campo, mientras el campo crece solo. La industria genera trabajo a través de la contratación de mano de obra, de saberes, de productores, de realizadores. Los dos momentos de mayor crecimiento en la Argentina fueron 45-55 y 2003-2015. Cuando un proyecto que apostó a el trabajo, el mercado interno y la capitalización local estuvo al frente del Estado. Cuando y después se pregunta por qué había cepo al dólar. Después se pregunta por qué había cepo al dólar. Era el sentido? Pero era por una cuestión totalmente lógica. ¿Y por qué tenían tantos impuestos las importaciones? Bueno, porque se estaba cuidando el trabajo interno. La apertura reciente de las importaciones en este periodo está generando, por ejemplo, en el área metalúrgica cerca del 50% de desempleo porque baja la producción industrial. Y así en las distintos rubros, textil. Ahora, ¿qué pasa con eso? Eso es, por un lado, deterioro del trabajo argentino, pero por otro lado, deterioro de la industria. Esto, después las máquinas se tornan obsoletas, se pierde la capacidad de mano de obra de padre a hijo. Es grave. Hubo que remontarlo, después de Martínez de Oz, durante 30 años hubo que remontarlo en este último tramo. Y ahora lo estamos desandando. No, es que ahora... Con el mismo proyecto liberal de antaño. Ahora volvió la doctrina Martínez de Oz. Quédese con nosotros aquí bajo la lupa de Galler. Venimos con el cuarto bloque. Qué lástima que dura tan poco este tipo de encuentros, porque son sabrosos. Y nunca uno tiene quizás la oportunidad, si no es ante las cámaras, de ir a tomar un café con un amigo y tratar de todos estos temas así, en confianza. Lo hablaríamos lo mismo si estaríamos detrás de cámara. Quédense bajo la lupa de Galler por Andes TV. Serias estructurales. Totalmente. Mientras tanto, Irán, China, Rusia crecen, apuestan capital productivo, inversión, participación democrática, contención social, no dejar a la gente tirada por allí. Un poco la vieja receta es esa. Claro, es la tercera posición. Claro, es la vieja receta. Aquí. Bueno, al no informar sobre eso, los modelos internos parecen ser para mucha gente, y bueno, lo que hay que hacer para andar bien es ser así como el norte. Y el norte se está cayendo, pero nadie se los cuenta. Por eso es importante el desarrollo de medios. Nosotros en La Señal hacemos mucho énfasis en eso, que hablen de política internacional de manera genuina, que informen lo que está pasando. Bueno, eso fue una de las claves para el ingreso mío, por ejemplo, en Radiográfica, ¿no? Hablando con Carlos Aira. Claro, es central. Que de paso, ya que estamos acá, le mando un abrazo enorme a él, a Manu Rivas, a Negro Borgen, que hace Groenlandia, que... Negro, este saludo es del corazón para vos. Vos que te quejás que nunca te nombro o que no te vendo el programa en la radio, ahora te lo estoy vendiendo. Escuchen Groenlandia en Radiográfica los viernes por la noche, después bajo la lupa de Galler Radio. El esfuerzo que nosotros hacemos para que esto se dé a conocer, para que se sepa, por ejemplo, que en la política internacional, en la geopolítica, las cosas no son como te las cuentan, claro. Que hay una realidad que está totalmente oculta y cuáles son las verdaderas razones. Hay cosas que son tan obvias, que parece ridículo explicarlas, pero tenés que explicarlas porque la gente está creyendo aún más las ridiculeces que las cuestiones coherentes. La Organización para la Cooperación de Shanghái, cuando uno ve el bloque ruso-soviético, ruso-chino, interesante porque se mantienen en ambos casos las tradiciones históricas de aglutinamiento territorial.
Estados Unidos vota el 25% de la sociedad. Sí. Y el resto dice, bueno, la política es muy complicada, nos genera mucho problema, que se haga cargo el Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado gobierna. Es un gobierno con delivery, vamos a decirlo así. Lo hacen otros, sí. Sí. Y el Departamento de Estado está tomado por asalto por los capitales financieros. Y por eso sobran millones de tipos en Estados Unidos, por eso hay tanto desempleo, por eso hay tanta miseria y tanta locura, ¿no? Por eso hay tanto Sí, hay una crimen. indignación terrible, ¿no? Claro. Esos episodios que pasan de 20, 30 muertos de un solo... Es una locura muy propia de los norteamericanos, lo demuestra Michael Moore en sus películas. Sí, sí. Aquí quieren generar esa misma instancia. Y Y creo vamos que camino, ¿no? la persecución sobre un sector y endilgarle algo que no se puede corroborar, como lo hacen con los musulmanes en la Argentina, es un modo de evitar las grandes discusiones y de culpabilizar a un sector por hacer cosas que en realidad no hace. Entonces toda esta relación de maltrato, de persecución, pero ya inaudita, que mucho tiene que ver los medios. Los medios son la herramienta fundamental que están imponiendo este cambio de paradigma en la sociedad. A nivel política internacional, por eso valoro mucho el trabajo que se viene realizando aquí, eso también incide en la mirada interior. ¿A qué nivel? Se está reposicionando a través de los grandes medios un hemisferio norte que está en baja. Claro. Acá sigue siendo como modelo a seguir una Europa que está quebrada. Rancia, totalmente caduca. Trasladando sus riquezas al agujero negro del capital financiero para el salvataje de los bancos desde Lehman para acá, desde la crisis. Y Estados Unidos no remonta, no logra remontar. Es que no va a poder remontar. Tiene dificultades muy... Asia Central, con las naciones aliadas, la presencia de Irán, la llegada de India y de Pakistán, es más importante que el PBI de muchas de las grandes potencias que creen regir el mundo. Totalmente. No, pero aparte hay una cuestión que la gente no se quiere dar cuenta. Estados Unidos está quebrada económicamente. Sí, está quebrada. Los papeles, porque no son otra cosa que papeles, ni siquiera podemos decir que hay metálico o algo por el estilo. Los papeles de la deuda de los Estados Unidos los tiene China. Que Estados Unidos hizo la misma maniobra en otro momento con Japón, que así fue como Japón se quedó con Estudio Universal, con varias empresas cinematográficas, con medio Hollywood se quedó. Igualmente, como Japón está colonizado culturalmente por Estados Unidos. Hay un acuerdo, claro. No, pero aparte está colonizado culturalmente. Japón lamentablemente perdió esa tradición milenaria para que el pragmatismo norteamericano les gane la cabeza. Entonces no tienen demasiados problemas de ideologías ahí y siguen transmitiendo lo mismo, es decir, lo que ellos diseñaron transmitir a las sociedades. El otro día me habían invitado a un programa para tratar el tema de la ventana de Overton. ¿Sabes el tema de la ventana de Overton? Sí. Bueno, es convertir en imposible algo que es totalmente imposible. Como por ejemplo, una creencia, convertirla a tal punto que vos nunca pensás que esa creencia va a cuajar en la gente. El canibalismo, por ejemplo. Dicen como la tendencia más extrema. Claro. ¿No? Pero es interesante ver hoy en la sociedad argentina, vamos a pensarlo acá en la sociedad argentina, el nivel de relativismo que hay. Todo este andamiaje del que venís hablando está sostenido por la emisión de billetes sin valor. El dólar tiene valor a punta de pistola, es decir, yo imprimo esta cantidad de billetes, decí que valen. Entonces, vos qué tenés, Chávez lo agitó en público y dijo, tenemos productos muy valiosos todos nosotros, América Latina tiene productos primarios de primer nivel y nos lo pagan con billetes sin valor. Claro, porque no tiene respaldo. Dame tu petróleo y yo te pago con este papelito. Es como imprimir en casa lo que necesita. El viejo sueño, imprimir en casa lo que necesitamos ganar para poder adquirir. Eso es lo que hace Estados Unidos. Y es interesante señalarlo porque los liberales martirizan
a los gobiernos nacional populares diciéndole que emiten, diciéndole que carecen de reservas, diciéndole que exageran en el gasto público, todo al revés de lo que efectivamente hace Estados Unidos para mantenerse, reitero, a punta de pistola al frente del mercado económico. Porque esa es la realidad que hay que contarle a la gente. O utilizás el dólar, o te invado, o te arruino. Pero, ¿qué es el dólar? No es nada más, como decís vos, un papel pintado. Porque si nos remitimos al dólar del principio del siglo XX, bueno, tenía un respaldo en oro. Sí, seguro. después Además hubo una tuvo un balanza de la respaldo. Claro. Claro, después tenía un respaldo en plata. Más o menos, qué sé yo. Tiene un respaldo. Y Roosevelt lo puso en marcha ese país, y por eso lo condenan a Roosevelt, porque era el capital productivo en detrimento de la renta parasitaria. Y de la especulación. Claro, y lo han matado propagandísticamente a Roosevelt como si fuera un dictador, un nazi, en la misma propaganda norteamericana para deteriorar su propio mercado interno. Y después hablan que al argentino no le gusta laburar. Y al yanqui le gusta laburar, al yanqui no le gusta laburar. Le gusta especular con la plata y hacer plata con la plata. Ahora, la contradicción realmente... Tercer bloque aquí en Bajo la Lupa de Gallup, en esta charla de amigos con Gabriel Fernández. Te decía, hay una campaña de persecución contra los musulmanes en Argentina, algo que hace mucho tiempo no se ve. Hay una represión generalizada sobre los pibes, sobre las zonas más humildes. Así ha pasado. Hay persecución sobre sectores disidentes políticamente y especialmente sobre los musulmanes. Esto me parece grave, en principio, con la sola descripción de los sucesos. Ahora, ¿Es aislado no, o yo tiene creo una coordinación? Van por la política. Esto nace en Estados Unidos hace bastante tiempo, destruyó la vida interna norteamericana. El esquema más o menos sería así. Nixon anula la salud pública, ¿no? Porque está con las corporaciones privadas. Entonces aparece un sanitarista y dice, yo no estoy de acuerdo porque tendría que haber salud pública. Entonces aparece alguien que le dice, ¿usted no será comunista? Entonces la discusión se corre de eje. Nadie discute del tema de salud pública, sino que el tipo que planteó un programa alternativo se la pasa explicando que no es comunista, pidiendo disculpas. Ahora es con el terrorismo, ahora es con Kirchner, ¿no? ¿Sos ladrón? ¿No sos ladrón? Entonces, te la pasás explicando que el tipo no es planero, o que el tipo no es terrorista, o que el tipo no es corrupto, o que el tipo no es ñoqui, en lugar de decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del plan de ajuste o no estamos hablando? ¿Estamos hablando de los despidos o no estamos hablando de los despidos? ¿Estamos hablando de construir un país distinto, de alinearnos internacionalmente con quien debemos alinearnos? ¿Estamos hablando de entrega del país? Claro, o no. No, estamos hablando de si vos sos terrorista o no. ¿Entendés? Es un modo de dejar de lado la política. En Estados Unidos ganaron. En Estados